Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno poder tener este contacto, ¿no? Contento porque habíamos desafiado a la iglesia a tener los días miércoles un tiempo de oración, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cada media hora, y ya he anotado más de 100 hermanos. Estaba mirando un poquitito la lista y ya se anotaron 116 hermanos hasta hace unas horas atrás. Consideramos que a medida que pase el tiempo se van a anotar más. Hermanos, tenemos que orar y clamar a Dios en este tiempo. Hay tantas dificultades en el país, en el mundo, en la familia, en las personas individualmente. Nos llegan noticias constantemente de gente que está pasando pruebas, gente que ha fallecido, ha partido, creyentes o no creyentes, muchísimos. Y realmente está el mundo bajo una prueba tremenda. Y como cristianos tenemos que clamar a Dios y pedir a Dios que tenga misericordia. Sabemos que esto muestra el fracaso del hombre. El hombre que se creía el que podía todo, se encuentra ante esta pandemia y no puede hasta ahora. Probablemente con el tiempo vamos a superarlo, pero realmente ha sido un golpe terrible, mundial. Nosotros como iglesia tenemos que tomar cuenta de esto. También tenemos que preguntarnos si como iglesia hemos hecho lo suficiente, hemos predicado lo suficiente, hemos servido al Señor lo suficiente. Estamos mirando la vida de un hombre que dedicó su vida, todas sus horas, su tiempo, a expandir el Evangelio, el apóstol Pablo. Y lo habíamos visto allí, ya en el continente europeo, en esa ciudad de Filipos donde él predicó, y que si bien tuvo que sufrir cárcel y castigo, vemos a un grupo de hermanos que creyeron, entre los cuales se contaban Lidia y se contaba también el carcelero. Ellos creyeron y nació una iglesia que después fue una bendición en el ministerio de este hombre de Dios. Saliendo de Filipos, ellos se encaminaron hacia Tesalónica y allí también donde ellos iban, lo primero que hacían era predicar en la sinagoga. Los días sábados se reunían los judíos allí y Pablo y Silas y Timoteo les predicaban a Jesús. Y también a los gentiles. Dios lo había llamado a ese gran ministerio hacia los gentiles. La puerta que se le abrió hacia los gentiles fue muy grande. Y el resultado se repetía continuamente en cada ciudad donde iba. Dice que allí en Tesalonicense, en la ciudad de los tesalonicenses, Tesalónica, dice que él predicó, él anunciaba a Cristo. En el capítulo 17, versículo 4, dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Era como algo recurrente en el ministerio de Pablo. Algunos creían, pero también tenía que sufrir permanentemente persecución de los judíos. Y ellos de allí, de Tesalónica, salen para Berea. Los de Berea tenían una característica muy especial. Cuando Pablo les predica a los judíos, dice que ellos miraban en las Escrituras, analizaban si verdaderamente lo que Pablo les estaba diciendo estaba de acuerdo a las Escrituras. Eran más nobles. ¿Y qué hacía Pablo? Indudablemente les predicaba a Cristo, le predicaba que Cristo era el Mesías prometido. Claro que ellos tendrían algunos problemas, podrían decir: ¿pero cómo? Cristo, nuestro Mesías, tenía que morir en una cruz, tenía que vivir pobre. ¿Cómo puede ser eso? Y seguramente Pablo le mostraba las Escrituras, le mostraría Isaías capítulo 53,
donde el profeta habla de que el Mesías iba a sufrir, varón de dolores, despreciado, y de otros muchos pasajes que muestran al Cristo que venía a sufrir y al Cristo que iba a reinar también. Pues sabemos que el Cristo que iba a venir a reinar se va a cumplir, pero en una segunda venida. Yo le mostraba, le decía, miren hermanos, miren, lo que decían los profetas se cumplió en la persona de Cristo. Él es el Mesías. ¿Y cuál fue el resultado? Allí en Berea dice que, y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Pero qué sucedió? Cuando se enteraron los judíos de Tesalónica que Pablo estaba en Berea predicando a Cristo, fueron para oponerse y para hablar mal de Pablo y de Silas y de Timoteo. Entonces, bueno, esas dos cosas pasaban, muchos creían. Y es lo importante, hermano, que nos queda. Pablo predicaba a Cristo y el resultado era personas que creían. Lógico, tenían luchas, tenían dificultades, tenían oposición. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No tenemos que convencer a nadie. No tenemos que convencer a nadie. No era que Pablo convencía a algunos judíos o a algunos griegos o a algunas mujeres distinguidas. No era el poder de convicción que él tenía, sino que él predicaba la palabra. Y ¿sabe una cosa? La palabra tiene vida. La palabra tiene vida. Cuando nosotros predicamos, no tenemos que confiar tanto en nuestro poder de convicción. Prediquemos la palabra. Y la palabra es como una semilla que cae en la tierra. A veces cae en buena tierra y da fruto. Y a veces cae en una tierra donde no da fruto. Ahí tenemos la parábola del sembrador y la semilla. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, hermanos, nosotros en nuestra vida es confiar en la palabra. No tratar de convencer a la gente con nuestra elocuencia o capacidad. Es la palabra, es el Evangelio. El Evangelio tiene vida y el Evangelio da resultado. Prediquemos a Cristo. Y esa palabra, hermanos, esa palabra va a traer frutos. Y de ahí, de Berea, ellos salen para Atenas. Y quiero detenerme un poco en Atenas. Es una ciudad muy especial. Era la ciudad de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Hasta hoy en día se estudia a estos filósofos. Se los estudia en el secundario, en la universidad. Sus ideas son objeto de estudio en distintos lugares, en distintas salas de estudio. Así que él fue a Atenas. Indudablemente no tenía un plan específico para Atenas. Él salió de Berea y miremos un poco qué dice la palabra con respecto a esto. Sale de Berea. En el capítulo 17, versículo 14, dice: pero inmediatamente los hermanos de Berea enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, Pablo fue para salir de Berea, embarcarse hacia Atenas, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Así que salió esta comitiva hacia Atenas, pero Pablo les encargó: por favor, lo más pronto que vengan, que puedan, vengan, tanto Timoteo como Silas, para unirse conmigo, para estar juntos. ¿Y qué sucedió en Atenas? En el capítulo 17, versículo 16, vamos a leer unos 10 versículos, más o menos, un poco menos, porque son interesantes porque nos ubican en el contexto. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Era su deporte. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. El resultado siempre estaba, ¿no? La palabra, como dijimos, tiene vida. Y aquí tenemos a Pablo en esa ciudad. Lo que primero vemos es la reacción, ¿no? Dices que se enardeció su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él se enardeció, se enojó, dijo, ¿cómo puede el hombre estar en esta condición? Se dice que había en Atenas unos 3.000 dioses diferentes. Alguien dijo que era más fácil encontrar dioses en Atenas que personas. ¿Qué sucedió? Miren, la idolatría la encontramos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Era la situación de la humanidad en aquel tiempo. Y Pablo se encontró con los judíos y con otras dos clases de filosofías o de forma de vida, ¿no? Con los epicúreos y con los estoicos. Y él estaba dispuesto a discutir con ellos, a discutir.
Él tenía argumento para rebatir todos los pensamientos que tenían esta gente. Tanto los judíos como los epicúreos, como los estoicos, tenían líneas de pensamiento. Nosotros necesitamos, hermanos, conocer la palabra, conocerla en profundidad, para rebatir todas las cosas falsas que existen en esta tierra, todas las filosofías, todas las tendencias que vemos hoy en día. Entonces vemos a estas tres clases de personas que estaban allí en Atenas, ¿no? Los judíos parece que estaban esparcidos por todo lo que era el Imperio Romano en aquel tiempo y estaban allí en Atenas. Bueno, ¿qué le hablaría Pablo a los judíos? Indudablemente les mostraría a través del Antiguo Testamento que Jesucristo era el Mesías. Lo que ellos estaban esperando ya había venido. Así que indudablemente ese era el mensaje y lo llevaría por todo el Antiguo Testamento para demostrarle a través de las Escrituras. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocerlos. Pablo era un estudioso de las Escrituras y entonces le mostraba a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Después estaban nosotros, como dice aquí, él discutía con los estoicos, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, se la peleaban. Decían, este es nuestro pensamiento. ¿Y qué pensaban estos, como dice aquí, estos filósofos epicúreos y estoicos? Bueno, en primer lugar miremos cuál era el pensamiento de los epicúreos. Ellos pensaban que no había otra vida, no había resurrección. Ellos eran los que decían, digamos, la alegría y el gozo lo conseguimos en esta tierra. Y lo conseguimos a través del placer. Démonos todo lo gusto en esta tierra, porque una vez que morimos no hay más nada. Había un viejo dicho que ellos decían, que era un poco su lema, ¿no? Comamos y bebamos, porque después moriremos. Como diciendo, tratemos de disfrutar en este tiempo, en esta vida presente, porque después que pasemos para el otro lado, que muramos, bueno, allí ya no hay más nada. Era lo que ellos decían, y que la felicidad entonces se encontraba en esta tierra. Era lo que se llama el hedonismo, el placer. Disfrutemos mientras podamos. En cierta manera, el hecho que no creían en la otra vida, no creían que hay otra vida después de esta, que no creían en la resurrección, se parecían a una secta que estaba en Israel, que eran los saduceos, ¿no? ¿Recuerdan? Jesús también tuvo disputa con los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Bueno, aquí en Atenas encontramos a esta clase de personas, ¿no? Es decir, que encontrarían el placer a través de esta vida, ¿no? ¿Y qué le diría Pablo a estos epicúreos? ¿Qué le diría? Él les mostraría que la verdadera felicidad está en Cristo, que Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Sí, hermanos, es decir, nosotros somos felices. Yo soy feliz. Y usted que está ahí es feliz porque tenemos la paz de Cristo. La paz que no tiene otro que no conoce a Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que no está basada en los hechos de la vida. Es una paz que está dentro del corazón. Tenemos gozo. ¿Cómo que no? Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice, estad gozoso, estad siempre gozoso. Tenemos seguridad, porque cuando tenemos problemas y dificultades, echamos toda nuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo que no? Probablemente Él le decía, ustedes buscan la felicidad a través del placer. Yo les voy a mostrar
que a través de Cristo encontramos la verdadera felicidad, la verdadera paz interior y del corazón. Entonces tenemos a estos epicúreos. Y luego estaban los estoicos, ¿no? La palabra estoico está muy asociada al sufrimiento. Ellos decían, bueno, el hombre en esta tierra tiene que sufrir. Y lo más importante, que viva una vida moral y una vida ética. Estaba bien eso, ¿no? Ellos creían eso, que el sufrimiento era algo que debían pasar y que debían soportar, ¿no? Que debían soportar los sufrimientos y que la felicidad se encontraba sobre todas las cosas en la virtud y en la ética. En ese sentido, se parecían a los fariseos, ¿no? Los fariseos también trataban de cumplir con la ley de Moisés, trataban de vivir una vida, entre comillas, virtuosa, pero sabemos que esencialmente eso no era así. Pero también tenían algunos otros problemas. Ellos creían, aparte de que decimos, bueno, está bien que sean éticos y virtuales, ellos enseñaban un panteísmo materialista, que la creación y Dios es todo lo mismo, que Dios y la creación es lo mismo. Es lo que piensa mucha gente hoy en día, ¿no? Por eso Pablo les escribe y les muestra y les habla, diciendo que Dios es el creador de todas las cosas, y Él es aquel que le da vida y aliento a todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por Él. Él muestra la diferencia entre los muchos dioses que puede haber y el Dios creador. Esa es la gran diferencia. Nuestro Dios es el Dios que creó todas las cosas. Es el Dios, dice, que nos da vida y aliento, que le da vida y aliento a todas las cosas. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Mire, Él le muestra a estos estoicos que estaban muy orgullosos de su posición, que eso no le alcanzaba, y les enseñaba la diferencia que había entre el Creador y la creación, la diferencia que había, y con ser unas personas que buscan la virtud, eso tampoco les alcanza. ¿Cómo? A los epicúreos no le alcanzaba con el placer, porque sabemos que el placer mundano es algo pasajero. Aquí le dice que esas virtudes tampoco les alcanzan. Las virtudes son buenas, pero no alcanza. Ellos estaban orgullosos, es decir, muy orgullosos, casi bastante vanidosos. Dos males con los cuales la iglesia tiene que lidiar, ¿no? El comamos y bebamos. Recordamos que la venida de Cristo va a ser como en los tiempos de Moisés, de Noé, que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, ¿no? Va a ser igual, una sociedad alejada de Dios y pensando en el ahora, en el día, en el momento. Son los dos enemigos que tiene la iglesia. El placer es algo que lo vemos en la televisión constantemente, las propagandas. Tome tal bebida que le va a dar placer, viaje a tal lugar que le va a dar placer, haga tal cosa que le da placer. Vivimos en una sociedad hedonista que busca el placer. Viaje en tal transatlántico, haga tal lugar y muestra los lugares más hermosos de la tierra, y eso le va a producir una gran alegría. Y el otro mal de este mundo es el orgullo, la vanidad. Son dos cosas con las cuales el mundo actual también tiene que luchar. Y Pablo predicaba a Cristo, y predicaba a Cristo resucitado, y los llevaron al Areópago. El Areópago era como una corte suprema donde se decidían las cosas religiosas y políticas. Era como una especie, de corte suprema, un lugar alto donde se reunían los patriarcas de Atenas
Y allí entonces le llevaban las distintas cuestiones y ellos resolvían, ¿no? Era una especie de eso. Ellos se dedicaban a eso. Y Pablo les empieza a hablar a ese conjunto de patriarcas atenienses en el Areópago. Y le muestra que ellos tenían tantos dioses. Vuelvo a repetir, se calcula que tenían 3.000 dioses, ¿no? Pero hasta tenían una estatua o un lugar, dice, al dios no conocido, ¿no? Por la duda, adoramos a alguien que no conocemos. A ver si se nos escapó alguno, se nos escapó alguno. Y dice, Pablo aprovechó eso, y de decirle a ese vengo a predicarle. Y que ese Dios es un Dios que ha creado todas las cosas, todas las cosas. Entonces, ¿cuál era el mal de Atenas? La idolatría. Era una ciudad llena de idólatras, ¿no? De ídolos. La idolatría es un mal recurrente en la historia de la humanidad y del pueblo de Dios. Lo vemos cuando salieron de Egipto. ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. Allí le pidieron a Aarón, haznos un becerro y vamos a decir, ese es nuestro Dios. Hay un mandamiento que nos habla de no adorar a otro que no sea Dios y no hacernos imagen ni semejanza de ninguna cosa. ¿Con qué tuvieron que lidiar los profetas cuando leemos el libro de Isaías? Y cuando leemos Crónica y Primera Reyes y Segunda Reyes, ¿cuál era el problema recurrente de los reyes y del pueblo de Dios? Caer en la idolatría, adorar a los Baales en los lugares altos. Es decir, fue algo constante y fue una tendencia del hombre, desde que el hombre ha sido hecho. Entonces lo vemos allí permanentemente y recurrentemente. Cada uno en Atenas buscaba al Dios que le convenía. Me gusta este, lo hago mi Dios. O me gusta el otro, lo hago mi Dios. Y miren, este problema lo vemos hoy en día. Lo vemos en el mundo. El mundo se ha inclinado a, por ejemplo, las religiones como el hinduismo, los maometanos o los musulmanes. En Italia, por ejemplo, se considera que el grupo musulmán es la segunda religión de Italia. Es decir, allí vemos entonces cómo se está inclinando el budismo, Pachamama acá en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en Latinoamérica tenemos bastantes pseudo dioses, ¿no? A quien la gente recurre. Súbase a un auto, vaya por una ruta y ahí va a encontrar templetes de el Gauchito Gil o de la difunta Correa. Ahí va a haber un montón de botellas de agua porque dicen que esta mujer murió de sed y tantos otros digamos que de personas que se han transformado prácticamente en dioses. Eso lo vemos en Latinoamérica. Y los mediadores de la iglesia romana. Ahí, si usted necesita trabajo, cada año, en una fecha determinada, hay una iglesia donde puede pedirle a alguien allí llamado Cayetano, San Cayetano, y hay colas inmensas de personas, algunas agradeciendo porque consiguieron un trabajo y otros para pedirle un trabajo. O si usted tiene un problema que no puede solucionar con mucha facilidad, tiene una virgen a quien recurrir, la Virgen de Satanudos, le va a desatar cualquier problema medio intrincado que tenga. Si usted necesita un novio, ya sabe a quién ir, ¿no? A San Antonio. Cerca de donde yo vivía, ahí en Floresta, había una iglesia muy popular para el barrio, ahí de Floresta Norte, era Santa Rita, y era la mediadora, ¿no?
de la familia. Y muchas personas, creyendo que esta santa, llamada Santa Rita, podía solucionarles los problemas familiares que tenían. Bueno, ¿qué era lo que predicaba Pablo? ¿Qué era lo que le enseñaba Pablo a aquellos atenienses que tenían tantos dioses, tantos mediadores? ¿Cuál era su enseñanza? Que hay un solo Dios creador, un solo Dios soberano y un solo Dios que da la vida y sostiene la vida. Era la gran diferencia de todas esas esculturas que había, de todas esas estatuas, de todos esos dioses, de todas esas imágenes. Hay un solo Dios, hay un solo Dios y hay un solo camino. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a mostrarnos el camino a Dios. Vino a mostrarnos el camino a Dios. ¿Cómo en este tiempo podemos acercarnos a Dios? Él es el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad, y yo soy la vida. Yo soy el Salvador. Él es el único Salvador. Él vino para traernos salvación. Él vino para salvar lo que se había perdido. Solamente Jesucristo, no hay otro. Y el hombre, para alcanzar esa salvación, para encontrarse con Dios, debe hacer dos cosas: arrepentirse de sus pecados. El hombre no es justo. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y creer en Jesús y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Vivimos en una sociedad muy semejante a la ateniense. Ahí tenemos a los epicúreos, donde el placer era lo más importante, era lo único importante, era el todo. No creía que había otra vida más allá. No existía para esto las cosas absolutas. Es decir, solamente nos interesa el placer. Y si tenemos que cambiar cosas para hallar ese placer, las cambiamos. Hoy estamos en un tiempo que se conoce como el posmodernismo. No existe en lo absoluto. No existe lo absoluto. Todo es de acuerdo a la óptica de quien lo mire. Para mí esto es blanco, para el otro es negro, para el otro es azul. Bueno, es así. Vivimos en una época llamada posmodernismo. No existe lo absoluto. Y sabe, hermano, amigo, nuestras creencias influyen en nuestra vida, influyen en nuestra familia, influyen en nuestra sociedad, influyen en el mundo. Somos lo que creemos, indudablemente. Entonces, ahí tenemos esta humanidad. El mundo actual es un mundo que tiene un gran egoísmo, que se cree mucho, hombre amador de sí mismo. Como los estoicos, tenían un sesgo de orgullo. Nosotros creemos en la virtud, pero también creemos en distintos dioses. Es el orgullo. Dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, yo estoy orgulloso y vanidoso de mi vida, el orgullo. Y la tercera cosa que encontramos en Atenas, lo encontramos en el mundo hoy en día, la gran idolatría. Y a veces no es un Dios, a veces el ídolo puede ser un actor, puede ser un jugador de fútbol, ¿no? Nosotros tenemos un jugador de fútbol que ya no está, que era llamado el Dios, y que se hablaba de la mano de Dios haciendo algo incorrecto, algo indebido. La mano de Dios no hace ninguna cosa incorrecta, pero llegó a ser elevado hasta la altura de Dios. Hasta había una especie de iglesia que llevaba su nombre. La idolatría existe. El Dios dinero. Dice la Biblia, no podéis servir a Dios y a Mamón, al dinero.
Hoy existe eso, hermanos. El materialismo ha ganado a la mayoría de la sociedad. Queremos tener y se privilegia sobre el ser. La Biblia privilegia ante todo lo que yo soy y no lo que yo tengo. Hermanos, el Evangelio no cambia. Estas costumbres van cambiando permanentemente. Pero el Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mundo estaba con el modernismo, después el posmodernismo, etc. Distintas filosofías, la posverdad, etc. Tantas cosas que van cambiando la forma de vida de la familia. Hoy no es absoluto que uno nazca siendo hombre o mujer. Hay una tendencia que dice que, bueno, eso es una decisión que alguien lo tomará, una persona lo tomará luego. No es absoluto que la familia tenga que ser un hombre y una mujer. Se perdieron los absolutos, se perdieron los límites. Ahí estamos, hermanos. Pero el Evangelio no cambia. Y nosotros vemos que cuando Pablo predicaba, algunos creyeron. La palabra tiene vida. Y ahí tenemos a Dionisio y a Dámaris, y tenemos a un grupo creyendo en Filipos y otro grupo que creyó en Tesalónica y otros en Berea. La palabra tiene vida. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben? Grecia era el país de los filósofos, y en cierta manera, cuando Pablo terminó de predicar a Cristo, porque ¿qué era lo que predicaba Cristo? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? A Cristo y a este crucificado y resucitado. Y cuando les habló de que Cristo había resucitado de los muertos, se dieron media vuelta y se fueron, indiferentes al mensaje que Pablo les estaba transmitiendo. Pero algunos creyeron. Como siempre decimos, prediquemos, porque va a haber rechazo, pero algunos van a creer. Y sabe, Grecia, el país de los filósofos y de todos estos dioses y filosofías, llegó un tiempo, no sé si ahora lo siguen haciendo, que la nación había decidido que los días viernes, el día en que Cristo era crucificado, su bandera se ponía media asta, y el día domingo, cuando Cristo resucitó, la bandera de Grecia se alzaba hasta el mástil, indicando Cristo murió, pero resucitó. La nación de los filósofos, vemos que la palabra siempre trae resultados. Dios busca en este tiempo verdaderos adoradores, hermanos. Vimos la idolatría como está ganando, las formas. Si hago esto, digo esto, etcétera. Hago algún ademán con la mano, entro a la cancha con el pie izquierdo. Bueno, tanto fetichismo que hay. Cierta vez Jesús, pasando por Samaria, se encontró con una mujer. Y esta mujer tenía una cierta religiosidad. La historia es muy larga, pero quiero detenerme solo en algunos detalles. Esta mujer le dijo, samaritana, le dijo: Jesús, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nuestros padres dicen que hay que adorar acá, en Samaria. Y Jesús le dijo: mujer, llegará la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores le adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Con Jesús, toda esta idolatría estaba siendo echada por tierra. Ya no hay un lugar donde adorar, ya no hay una estatua a quien adorar. Ahora hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús, los epicúreos decían, el placer. Amigo, hermano, el único que trae paz y gozo y seguridad en la vida es Jesucristo. Dios les bendiga muchísimo.
Oremos. Señor nuestro Dios, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Tu palabra tiene vida, y lo hemos visto. Nuestro trabajo es sembrar, y luego el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica en el corazón. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a no confiar tanto en nuestras capacidades o en nuestra elocuencia, sino confiar en tu palabra. Y esa palabra tiene vida. Y ayúdanos a predicarla, como lo hacía Pablo. Y en cada ciudad donde iba, muchos creían, otros lo rechazaban, pero muchos creían. Esa semilla trae vida. Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, el que da vida a todas las cosas. Gracias por habernos dado la vida espiritual. Gracias porque hemos pasado cuando hemos creído en ti. Hemos pasado de muerte a vida. Y ahora tenemos esa vida que nos trae paz y nos trae gozo y nos trae seguridad. Los epicúreos buscaban todas esas cosas y nosotros las tenemos, pero no como la tienen ellos, algo externo y a veces muy pecaminoso, sino algo que tiene que ver con nuestro corazón. Señor, líbranos de toda soberbia, de todo fariseísmo, como los estoicos. Señor, que podamos siempre depender de ti cada momento de nuestra vida. Señor, bendice en esta mañana a los hermanos y a los amigos que están escuchando. Y hermano y amigo, si estás escuchando este tiempo, la palabra de Dios, entrega tu vida a Jesucristo. Hazlo esta mañana. Él es el único Dios. Jesús es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Dios te bendiga muchísimo. Gracias, pastor. Gracias a Dios por la palabra que Dios puso en tu vida, en tu corazón. Una palabra preciosa, una palabra desafiante, una palabra en donde, ¿sabes que me gustaba mucho esa parte del libro de los Hechos que decía que el corazón de Pablo se enardecía, ¿no? Sí. Viendo la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Y qué actual que es la palabra, ¿no? No, seguro. Porque hoy ¿cómo estamos? Hoy estamos igual, hoy estamos así. Una ciudad entregada a la idolatría y entregada al pecado y entregada a la corrupción, entregada a la inmoralidad. O sea, nuestro corazón tiene que sensibilizarse, tiene que arder. Y uno compara, ¿no? Compara Pablo, que Dios nos dé el corazón que tenía Pablo, ¿no? Esa pasión por predicar la palabra. Y me gustó mucho una frase que dijo Ciro: somos lo que creemos. Somos lo que creemos, ¿no? El mundo es lo que cree. El mundo cree en que el vivir gastando dinero o esa filosofía, el orgullo. Claro. Decía Ciro también, el vivir para el yo, ¿no? Para lo que uno es. Pero somos lo que creemos. Y a mí me animó. Claro. Porque si nosotros creemos en el Señor, amén, y confiamos en Él, seremos eso, ¿no? Amén. Seremos hombres y mujeres de fe. Y dentro de una sociedad idólatra, pecadora, entregada a la inmoralidad, también me gustó la parte del mensaje que decía que en Filipos había creyentes, en Berea habían creyentes, en Atenas habían creyentes. Sí. O sea, siempre el Señor llegaba a vidas y a corazones por medio del mensaje. Y nos desafía Pablo para que no rebajemos el mensaje. Exacto. El mensaje es predicarlo a Cristo, sí, crucificado. Cristo resucitado. Y también un mensaje para todos, ¿no? Pero yo pensaba en los jóvenes. ¿Cómo se preparó Pablo, no? ¿Cómo se preparó Pablo para hablarle a un judío, hablarle a un ateniense? Ahí había preparación, había noches estudiando la palabra y sabiendo, ¿no? Porque él podía hablarle a un judío y le decía, bueno, mirá lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Porque él había sido fariseo, pero también le hablaba a un griego, a un ateniense, y él le decía de filosofía, o sea, un hombre preparado, lleno del Espíritu Santo, que es lo fundamental, pero ese conocimiento que él tenía para poder predicarle
Exacto. a no estancarse. A no estancarse. Prepararnos para presentar defensa de aquello que nosotros estamos creyendo, de lo que nosotros creemos. Así que, y no rebajar el Evangelio. El Evangelio es el mismo, ¿eh? Incluso Ciro dijo, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Evangelio es el mismo. No lo debemos cambiar, no lo debemos ayornar, ni mejorar, ni adaptar. Es el mensaje que la gente necesita. Hay un solo camino, hay un solo mediador, y es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.